El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que el administrador de riesgo, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para servirle al prójimo más pobre, al más desamparado. 809-443-8010. Hoy no hay duda que ha sido conmocionada la opinión pública global con el suicidio de Alan García. La verdad que ha escogido, diríamos, el método, yo diría, más vulgar, que es el suicidio, el más prosaico para uno determinar con la vida de uno, eliminarse uno mismo, como es el suicidio. Y realmente es, diríamos, el castigo final, porque si es que se ve como no, se sentía culpable uno, no sabemos, porque nadie ahora podrá decir dónde estaba la verdad. La justicia, el fiscal, pero como está esta América también de complicada, uno no sabe hasta dónde llegan acusaciones que pueden llegar sin fundamento o fundamentadas. En el caso de Alan García, la verdad que es un caso raro, porque Alan García, la primera vez que fue presidente, del 85 al 90, los periodos allá son de 5 años,
en Perú. Ese hombre fue tan cuestionado porque él llegó muy joven a la presidencia, 36 años. Llegó a la presidencia de Perú, jovencísimo, un hombre de las juventudes del APRA, partido realmente de los pioneros de la democracia en América Latina, con Aya de la Torre, Raúl Aya de la Torre, un hombre, bueno, un líder continental, de ideas avanzadísimas, y esos jóvenes, bueno, pues asumieron su corriente ideológica. Alan García tuvo que salir huyendo de Perú, se refugió por Europa porque hubo una acusación de corrupción. Él esa vez no enfrentó la justicia y dio la huida por respuesta. Se fue y luego, pero fue en tiempo de Fujimori, que fue quien activó la justicia, y Alan García tuvo que salir del país. Perdió luego las elecciones de Toledo y luego entró a Perú ahí, en ese tiempo, entró a Perú, y eso como que se desvaneció porque el gobierno de Fujimori fue tan corrupto y realmente tan corrompido y tan cuestionado que ya no cabía eso, entiendo yo, en perseguir a un Alan García que parece que demostró que esos dineros que se decía que se había robado no se los robó, o lo recibió por coima, porque esas acusaciones muchas veces terminan, si no tienen las pruebas, es difícil llevar la acusación final. Entonces, él pues volvió a la presidencia de la República en el 2006, porque estos pueblos son un problema. Estos pueblos, nadie está acabado políticamente. Por eso es que el transitorio, nadie quiere, en el danielismo nadie quiere ese transitorio, aunque sea para tener la esperanza de volver. Si es que deciden arriesgarse en una reelección o en una repostulación a ganar la reelección. El mismo danielismo ante tantos muros que tiene por delante. Entonces Alan García, con este caso de Odebrecht, de nuevo sale a relucir una acusación contra él. La fiscalía dice que le va a dar seguimiento, Uruguay le negó el asilo, y entonces el hombre termina en esta tragedia realmente de suicidarse. Yo no sé, pero América Latina está pasando por un proceso, tanto Sudamérica como Centroamérica, principalmente en Centroamérica. Bueno, ha habido ya todos los casos de los presidentes, incluso hay unos muertos de los que han sido presidentes que han estado bajo acusación judicial, y entonces en Sudamérica, bueno, principalmente Brasil, Argentina, ese caso de Perú, varios presidentes, 4 presidentes, expresidentes de Perú están en acusación formal por el caso de Odebrecht. Y entonces, como está esta América, realmente es problemático. La verdad que yo siempre hago mención de esta expresión del 5.º proverbio de Salomón. Salomón realmente tan sentencioso, Salomón. Los bienes mal adquiridos no son de provecho, y debieran guardar esa reflexión. Muchos debieran tener esa reflexión, los políticos de América Latina, que realmente se han dado a la tarea de enriquecerse, y estos pueblos se quedan como sin fuerza, como sin conocimiento real de estos comportamientos realmente tan cuestionados. Van a la presidencia y llegan pobres, salen con inconmensurables recursos. Otros no son presidentes, pero son funcionarios que están alrededor de los presidentes y crean unos círculos íntimos de supuestos colaboradores, pero realmente terminan enriqueciéndose, y América Latina ha estado realmente plagada de eso. Es la verdad. Quizá estas reflexiones, pienso yo, de Salomón, que
son muy viejas, pero no le hacen caso. Aunque dan, con el tiempo, le dan en la cara a mucha gente. Mucha gente le pasan cosas que después reflexionan y no piensan al principio que puede ser causa de eso mismo, de esas reflexiones de Salomón. Pero yo creo que esa es una buena reflexión para todos aquellos que deben velar, diríamos, porque la patria no sea, diríamos, víctima de esas acciones procelosas, de la maledicencia, de daños a la patria, y que esos hombres, que son los que tienen que cuidar a nuestros países, realmente que reflexionen y que se vean en el espejo, por ejemplo, de Jesús. Jesucristo, señores. La palabra del bueno, como si Jesucristo lo dio todo por lo imposible. Sacrificó todo. Fue la exactitud, lo bueno a lo máximo. Llevado hasta lo imposible lo entregó Jesucristo. Los políticos tienen que actuar realmente con esa limpieza de alma, porque si no, como quiera, al final, sus nombres terminan embadurnados o embarrados. Esa situación de la corrupción y de esos grupos que se enquistan en el poder para realmente dañar a la patria, porque eso es un daño a la patria, van a pasar muchas cosas en América Latina, porque eso no sucedía aquí. Yo recuerdo una vez haber leído, pero hace tanto tiempo que uno se le olvida hasta el nombre. Pudo haber sido Porfirio Díaz, pienso yo, que fue un dictador mexicano que terminó sus días por el exilio en Europa. Pudo haber sido él o alguno de estos, no sé, un uruguayo, un paraguayo, un argentino, pero que estando en Europa, en un exilio realmente dorado, porque tuvo que salir, pero salió riquísimo, como hicieron los Duvalier. Trujillo no se fue, pero sus hijos se fueron, cargados de la riqueza que él obtuvo aquí. Pero él no salió. Ahora, fue un caso de un latinoamericano que salió, se radicó en Europa y allá lo entrevistaron. Pero ¿y cómo usted pudo hacerse de tanta riqueza a costa de su pueblo? Bueno, lo hice para que mis hijos no tengan que hacerlo mañana, para que no tengan que robarle al Estado mañana. Lo hice yo hoy. Imagínense con un criterio. Ese es el criterio que ha habido en América Latina, de dictadores y no dictadores, y demócratas, o supuestamente demócratas. Entonces, esas cosas yo creo que nosotros vamos a tener que ir cambiando estos modelos, porque esos modelos de conducción política, como nosotros estamos manejando estos países donde pasan verdaderas hordas de depredadores, aquí en este país, señores, yo muchas veces menciono nombres de gente que fue funcionaria de gobiernos anteriores. Del gobierno de Trujillo yo no voy a hablar, porque en ese gobierno había tanto temor que los únicos que podían ser ladrones ni la familia misma de él podía ser ladrona a la franca, porque él era tan celoso que solamente podía robar Trujillo en este país. Los íntimos de él no podían robar, así a la franca. Ni la familia hacía tropelía a sus hermanos y todo, porque venían de diríamos, de una estirpe
de gente con mala conducta, porque su padre se dice que era un hombre entregado al ajibeato, como se dice, al cuatrerismo, imagínense ustedes. Pero esos hermanos tenían que andar con pie de plomo, como dice, con pie de lana, porque el hombre era exigente con eso. Pero él fue un hombre que se robó todo el dinero del mundo. Entonces, esas cosas realmente, aquí, después de la muerte de ese señor, los gobiernos aquí han sido para enquistar equipos o generaciones de los hombres más voraces políticos que ha dado la historia de la República Dominicana. Pero después de ese periodo de democracia aquí, hubo muchos servidores que fueron gente honestísima, honradísima, gente que era señalado como corrupto. ¿Por qué? Porque habían juicios que se emitían sobre la base de los prejuicios contra el régimen, por ejemplo, de Balaguer, que Joaquín Balaguer, antes de Balaguer y post la muerte de Trujillo, todo el mundo sabe que este país estuvo en manos de bandas, de asaltantes prácticamente del Estado. Los bienes del Estado se fueron repartidos entre gente de cuello alto y de cuello blanco, como dice, entre militares, políticos, oportunistas, amigos de los políticos, familiares de los políticos de turno, y eso fue depredado el Estado. Y lo que quedó, Joaquín Balaguer trató de cuidarlo, pero vino también con mucha gente realmente de malas conductas, pero trajo también gente de muy buena conducta, Joaquín Balaguer. Y yo me he permitido muchas veces citar decenas de hombres y mujeres que en ese régimen, repito, con muchísimos prejuicios de sus críticos, querían enrostrarle a esa gente como actos de corrupción, y después el tiempo y la conducta misma de sus críticos demostró que eran gente muy seria. O sea, fue gente que no tuvo que lavar sus impurezas. No, fue gente que estaba limpio y actuó con limpieza. Pero ahora hay mucha gente de estos tiempos que tienen que lavar sus impurezas. De ahí esas expresiones y esas reflexiones de Salomón y esa reflexión que yo hago de imitación al justo, a Jesucristo, que lo entregó todo. Fue tan bueno que decimos que hasta lo imposible. Entonces, hay que lamentar que ese señor Alan García se haya suicidado porque debió enfrentar su juicio. Aquí en este país, señores, se inició ese proceso con Salvador Jorge Blanco y todo el mundo sabe realmente diríamos el ridículo que hizo Salvador Jorge Blanco. Porque Salvador Jorge Blanco tampoco quiso enfrentar la justicia cuando debió enfrentarla. Entonces, débil políticamente, quedó muy débil, y entonces cuando se presentó a la justicia estaba todavía, políticamente débil, porque su propio partido lo dejó, como dicen, a la intemperie. Y Salvador Jorge Blanco, fíjense cómo terminó sus días, realmente acabado políticamente, terminó acabado. Aquí se ha entronizado cierta tolerancia sobre la base de que los expresidentes de que no se persiguen, pero aquí expresidentes que tengan los bienes que no tenían y que sean demostrables que lo consiguió bajo dádivas o acciones dolosas y todo, eso hay que juzgarlo, porque lamentablemente aquí no se elige presidente para que sean superiores a los demás. Es para que rijan a los demás, para mandar, para gobernar, organizarnos, dirigirnos, pero no para avasallarnos ni robarnos. Esa es la realidad, o que sus grupos lo hagan.
América Latina tendrá que sacudirse realmente, tendrá que lavar esas impurezas, los dirigentes y los políticos, los presidentes, los expresidentes tendrán que hacerlo obligatoriamente. O, porque ese caso no es tan común. Aquí don Antonio Guzmán se suicidó, pero no. También, por algo vamos a decir, señores, a don Antonio Guzmán, aunque no se le hizo una acusación formal como se le hizo a este señor, pero se le hicieron amenazas con malvelado disimulo por parte del presidente electo, Salvador Jorge Blanco. Y don Antonio Guzmán determinó también bajo el suicidio antes que enfrentar un juicio. Se mató. Es decir, República Dominicana, que ha sido primacial, señores, en América Latina, aquí han pasado todas las cosas que hoy están pasando por allí. Ya pasaron aquí. Y aún así, todavía la República Dominicana no podemos aprender a lavar esas impurezas. Es lamentable. Vemos ese caso de Odebrecht, que es un caso que es el que ha generado esto ahora, pero resulta que aquí ha sido llevado en forma realmente muy pecaminosa, porque ahí ha dejado a muchísima gente y hemos dicho, no es posible que un solo senador sea culpable de todo lo que pasaba por el Senado o lo que pasaba por la Cámara de Diputados, o gente que fueron presidentes del Senado y otros que también lo fueron y son y no se pueden investigar. Es un juicio mal fundamentado, con un expediente mal hecho según los especialistas y sin la gente que debiera estar ahí, además con una expresión maniquea, porque yo he dicho aquí con un Rondón bueno y un Rondón malo. El Rondón de Catalina fue bueno y el Rondón anterior era el malo. Entonces, así no se puede. Y hablando de malo, señores, pero también, fíjense cómo que está la política aquí, porque también los prejuicios, repito, juicios que salen de los prejuicios. Lo decía ayer con el caso del presidente del Senado. Miren, esa actitud del presidente del Senado puede ser considerada exagerada, no hay duda. Lo que se atribuye de que a unos ministros, a 4 ministros, también súper exagerada, más que exagerada. Es una intromisión indecente, vulgar. No hay evidencia, pero no sabemos quiénes fueron, porque no se han dicho quiénes son. Los jueces no han dicho quiénes eran los que lo estaban presionando. La gente asume quiénes son, pero no sabe quiénes son. Entonces, eso derivó en toda una protesta que hoy hasta la iglesia ha sido arrastrada también a ello. Y realmente ese órgano, que es el Tribunal Superior Electoral, está en cuestionamiento, porque hoy también sale el juez Madera Arias, defendiendo su voto crítico ante una sentencia falsa, basada en fundamentos, en papeles falsos, dice él. Pero a él lo han dejado como uno de los malos de la película. Es decir, los ministros que actuaron, que no se sabe quiénes son, y el senador Pared Pérez son los malos, vamos a llamarle, de la película. Pero resulta que el juez Madera Arias no es el malo de la película, pero está considerado como uno de los malos porque debieran defenderlo a él, porque aquí hubo jueces disidentes. Por ejemplo, en el caso de Félix Bautista, yo creo que hubo una jueza disidente. Y hubo jueza disidente cuando el Tribunal Constitucional falló. La sentencia 168-13 fueron alabadas aquellas juezas, alabadas aquellas juezas que fueron contrarias a esa decisión, un voto crítico a esa decisión arbitraria según ellas. Pero yo recuerdo a estos voceros aplaudiendo a esas damas como juezas, pero al juez Madera lo han dejado como que él es el culpable y el malo de la película. No. Hay que investigar lo que él está diciendo, porque ese señor sí es verdad que estaba de cerca viendo la escena. No nosotros que estamos opinando desde afuera, desde las gradas. Entonces esas cosas también, ha habido mucha confusión porque ese órgano tiene que actuar con limpieza y con seriedad
y aparentar incluso que lo es, tiene que ser como la mujer del César. Pero al juez Madera lo han dejado solo. Aquí hay comunicadores, aquí hay políticos que elogiaron muchísimo a las juezas, repito, del Tribunal Constitucional. Pero a este juez lo han dejado solo, repito. ¿Por qué? Porque había que sacarle filo a la situación de que me estaban amenazando. Entonces esos jueces se montan ahí y quieren enmascarar su desafío al Tribunal Constitucional y además su actuación realmente, probablemente prevaricante o ¿qué se puede decir? Dolosa, si es así como dice el juez Madera Arias. Entonces esas cosas yo creo que han traído todo esto. Y realmente, bueno, fíjense cómo anda la iglesia, el gobierno que está en horas bajas, totalmente cuestionado con esta posición ahora de la iglesia. La iglesia que no es solamente Osoria. Usted toma obispo de Santiago, el obispo de allí, de Baní, el obispo de por aquí, el rector de la Universidad Católica. Y todos están, el cura Rosario, están cuestionando seriamente al presidente, al gobierno principalmente, porque el presidente, rector de la Masalle, sí, prácticamente es una voladura de los órganos mayores del Estado, que ellos han entendido que ha habido y que realmente es una conducta que le hacen un daño a la democracia y que encamina el país hacia la dictadura. El gobierno, porque no es que estamos en una dictadura, yo creo que tenemos que ser un poco más. Ahora, que esas cosas el gobierno podría encaminarla y terminar en autoritarismo, porque el gobierno, lamentablemente, en una situación coyuntural difícil que tiene el presidente de la República, ¿por qué? Porque hay unas 4 o 5 personas ahí que no son políticos, son gente que simultanean política y negocio. Entonces, esa gente está en una actividad febril, no de reeleccionismo, no, sino de oportunismo, porque esa febril posición como empresarios metidos a políticos íntimos del presidente, entonces hace confundir al partido, a la opinión pública, a los demás órganos, porque es gente que no tiene experiencia política partidaria. El presidente está dependiendo, es cercano que está, con 4 o 5 funcionarios de Palacio, que es gente que son empresarios, repito, simultanean negocios y política. Entonces, ¿cómo creerle a por ejemplo, el mismo José Ramón Jiménez? José Ramón es una persona tan cercana al presidente, pero es un empresario. José Ramón Peralta es un empresario. José Ramón, cualquier opinión que dé sobre la continuidad del presidente o el continuismo del sistema que mantiene al presidente en el Palacio, es considerada como una oportunidad de él de seguir haciendo negocios, dice la gente, o beneficiándose de esa posición para que sus negocios crezcan. De eso es que lo van a acusar, porque hay gente que no ha tenido esta estelaridad política, no la han tenido, y menos partidaria. Entonces, eso ha hecho que el gobierno reciba críticas severísimas, porque además de esas actitudes fuera del sentido práctico, del sentido democrático de la política, de que estén presionando jueces para que dicten fallos que les sean favorables a usted o amigos de ustedes. Esas cosas traen toda esta avalancha de críticas que han puesto en un aprieto coyuntural al propio presidente de la República, que mantiene un silencio y no ha hablado.
pero ya Leonel Fernández le ha estado manejando, diciendo que es el contrapoder, ha estado diciendo que no hay marcha atrás y que hay que respetar y que ahora es un tiempo de reflexión y de recogimiento, precisamente de esas reflexiones que yo decía. Lavar las impurezas, todos esos que actúan en forma procelosa contra la patria o con la maledicencia, señores, cuidado, que esas cosas pueden arrastrar entonces al país a una situación de dictadura, de tiranía, de debilitamiento institucional, de la democracia, etcétera, etcétera. Y eso no es verdad, que el presidente Medina podrá soportar críticas y un acoso prácticamente de sectores, por ejemplo, como el de la iglesia. Fíjense por dónde van las cosas. Que esa misa crismal, creo que así que se llama, perdón, ay, la gripe. Esa misa que es en las capellanías militares que se hacen los martes santos, o una misa especial, diríamos, para, creo que eso le llaman como para santificar los óleos. Es una misa donde el obispo se reúne con todo su presbítero, es decir, con su equipo presbiterial, todos los sacerdotes de esa diócesis especial, que es la diócesis de las capellanías, no sé, en este caso la diócesis castrense se le llama. Entonces, ahí van todos los sacerdotes y como dicen en el periódico hoy, señores, una misa tan especial como esa, y no había un jerarca militar ahí, un jerarca militar. Y hay que ver que el arzobispo creo que tiene rango de general, porque el cardenal tenía un rango de general. Entonces, esa misa crismal del martes santo, esa misa no asistieron los militares. ¿Por qué? ¿Qué atribuye la gente? A los comentarios que hizo Osoria, que han hecho esa misa, los demás obispos que están ahí, todos los curas que siguen a su jefe, que en este caso es el arzobispo. Entonces, los jefes militares, ¿a quién siguen? Al presidente de la República, al que criticaron, al gobierno del presidente que ha recibido las críticas por parte de la iglesia. Eso es un rompimiento. Entonces, esas cosas, yo no sé si es verdad que usted puede montar una reelección bajo condiciones tan críticas como esa. Yo sigo insistiendo. El presidente de la República no tiene escapatoria para presentarse ante el país, ante el PLD, porque los órganos lo puede manejar el gobierno, y lo maneja. Pero el comité político y el comité central, ¿con qué calidad moral vuelve esa gente a decir ahora que lo que ellos aprobaron en el 15 no es válido, por ejemplo? Esas cosas, ¿cómo el presidente va a justificar eso? ¿Cómo el presidente va a justificar que en el 20 él va, pero que él se va a cortar la mano en el 24 para demostrar que no va y se la va a cortar en el mismo 20, se va a cortar después que él gane o pierda? Si pierde no va a hacer nada, no se la va a cortar, pero si gana se va a cortar la mano. Porque lo último que puede jurar el presidente es decir, miren, yo me voy a cortar una mano para que me crean. Y en mayo se corta su mano para que sepa que él no va a seguir. Porque en el 24 va a volver lo mismo. Entonces, yo pienso que esas actitudes el gobierno debe reflexionar. Porque si no fueron los comandantes del ejército, la policía, esa gente, si no fueron porque ellos no fueron invitados, ya eso es otra cosa. Pero si esa gente fue invitada y no fueron, se atribuye que están disgustados o que sus jefes le ordenaron que no fueran. Porque esa jerarquía eclesiástica muestra oposición al gobierno. Y eso sería realmente gravísimo para la imagen del gobierno y del presidente Danilo Medina.
Vamos a la pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Realmente le provoca, a mí me da risa, digo yo. Bueno, vamos a recordar, si los muchachos me recuerdan, señores, estamos en YouTube. Usted en las noches, este programa se repite, se pasa en YouTube, que es que tenga su internet, va a la aplicación, va en Google y busca al final de la tarde Manuel Fermín y aparece en YouTube, desde luego, y usted busca ahí ese título y aparecen los programas que hacemos aquí en estas horas crepusculares y nocturnas en Teleimpacto. Bueno, decía yo que me provoca risa a veces declaraciones que usted la oye en forma tan exclamatoria, vamos a llamarle así. Yo vi al ministro de la Fuerza Armada de Venezuela decir que por encima de nuestros cadáveres, y lo recoge también el periódico Granma de Cuba, por encima de sus cadáveres habrá que pasar para perder la libertad y la independencia de que tiene Venezuela. Una gente que con un petardo que le explotó de un dron, fue como se dice, el juidero que hubo ahí. Los militares que iban marchando en forma con esa marcialidad que marchan esos combatientes de la revolución, y eso fue una cosa vergonzante. Pero uno sabe también cómo terminan todos los abusadores y los corruptos.
uno no puede hablar de los muertos, porque ya veníamos hablando del caso de Alan García, pero aquí, en América Latina, ¿qué es lo que ha habido siempre? Ese sofisma como escudo de la persecución política. Todo eso que hablan en forma tan exclamatoria, terminan siendo verdaderamente corruptos. Fíjense cómo anda uno de la contrainteligencia de Chávez, o esos chavistas íntimos de Chávez, de su círculo más íntimo y de represivos, hoy andan huyendo también y diciendo que lo persiguen. Y bueno, es decir, todos se exclaman con ese sofisma como escudo de la persecución política. Todos van a la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. Todos se quieren agarrar de ahí. Los políticos, aquí también en República Dominicana. Pero eso lo conocemos. Entonces yo me reí de eso porque Granma trae eso. Claro, Cuba está en una situación, como hemos dicho, nosotros dijimos hace mucho, esa política de Trump es para llevárselo a todo. Cuba comenzó como a jugar y como a ver qué pasaba con Trump, porque como ellos estaban jugando con ese muñeco que fue Obama, que no fue más que un muñeco, que ni siquiera los negros americanos pudo reivindicar algo de su lucha o de sus defensas, porque parece que le salió más el blanco que el negro a Obama, en todo ese gatopardismo lampedusiano, porque entonces le salió la vena de su madre, digo yo, por los blancos, y no la vena de su padre, por el africano, keniano, que es su padre. Porque a los negros los masacraron, la policía los masacraba allí. Entonces Obama, que fue, yo me acuerdo que yo escribí, comenzando ese gobierno, dije, este señor se me parece a Jimmy Carter. Escribí cuando él ganó la presidencia. Y ahí está, terminó que Cuba andaba jugando con él, los Castro felices, el castrato feliz con Obama. El castrato, gente con todo ese cúmulo de maledicencia y de vida procelosa de los Castro, perdón. Gente que incendió América y el mundo, el castrato, haciendo muchísima locura y quebró a Cuba y quebraron a Venezuela. Encantado. Y Cuba dijo, no, vamos a vivir del imperialismo, ahora vamos a vivir de las lacras que nosotros consideramos que eran lacras. El imperialismo, el capitalismo, la gusanera, la jinetera, las drogas, viviendo de todo está Cuba. Estados Unidos le abrió, venían los barcos, llegaban los granjeros norteamericanos, le vamos a dar crédito y los cubanos felices, pero le sorprendió Trump. Y Trump es distinto, pero en forma, diríamos, sideral, es distinto a Obama. Y Trump ha bajado como una tromba contra esas dictaduras dinásticas, ya como las de Cuba. Que uno sabe que Estados Unidos también tiene una política de doble cara, porque critica las democracias o las falsas democracias y las dictaduras que tenemos aquí a su lado, pero apoyan la de Egipto, que ahora declaran a Abdel Fattah al-Sisi, lo declaran vitalicio, hasta que se muera va a gobernar esa señora. Imagínense ustedes cómo es, y ese es un aliado de Estados Unidos, pero parece que en esa región se vale eso, porque ahí no hay forma de que lo gobiernen democráticamente. Y Estados Unidos quiso implementar democracia en ese Medio Oriente siendo imposible. Pero lo que respecta aquí, América Latina, a su patio, Cuba está sentenciada. ¿Qué acaba de hacer Trump? Aprobar la aplicación de ese régimen tercero, creo que le llaman así, de la ley Helms-Burton. Una ley, señores, que se mantenía ahí, esa aplicación de ese régimen de cierta dureza, de que los expropiados, esas propiedades que fueron expropiadas por el gobierno de Fidel Castro, revolucionario, a ciudadanos cubanos y norteamericanos, hoy pueden reclamar en justicia en las cortes norteamericanas
tanto del gobierno cubano como de compañías extranjeras que hacen negocio con esas compañías cubanas o extranjeras que manejan esos bienes expropiados. Y eso le va a traer muchos problemas, que ya la Unión Europea, que siempre jugaron a la hipocresía con el castrato, queriendo beneficiarse, bueno, mientras Estados Unidos está fuera de Cuba, nosotros vamos a hacer negocio con Cuba. Bien, y Estados Unidos dejándolo. Pero con esa ley ahí, con esa espada de Damocles, miren, ahora la activa Trump. Y ahora andan las compañías españolas, Meliá y Rexol y qué sé yo quiénes, que tienen negocio en Cuba, y compañías inglesas y compañías alemanas y belgas y qué sé yo qué, de toda Europa, haciendo negocio, y Cuba feliz hasta que ha llegado Trump y rehabilitó la ley Helms-Burton. Una ley que pone en jaque al gobierno cubano, que ahora es que va a haber problemas con Cuba. Imagínense ustedes, más las remesas, más las visitas, más esas negociaciones, pues Cuba tiene que comprar sus granos, comprarse a los Estados Unidos, cero crédito, y el mayor importador, el 10º importador de arroz del área es Cuba, de Estados Unidos, y el 8º en pollo, también de Estados Unidos, y habichuela, porque importa todo del imperio. Entonces, Venezuela, Cuba, Nicaragua y esos regímenes están sentenciados por Trump, que incluso, señores, fíjense cómo es que está esta América Latina. Muchas veces los dirigentes de estos países actúan muy mal. Y cuando la realidad entonces nos da a nosotros, se revierte hacia nosotros, entonces queremos salir a que nos defiendan. América Latina está actuando con una irresponsabilidad muy grande con respecto a los inmigrantes que están entrando a Estados Unidos o que quieren entrar a Estados Unidos, principalmente México. Es decir, nosotros estamos viendo una avalancha de gente que está entrando a los Estados Unidos, quiere entrar, y esa amenaza, señores, Trump la está enfrentando con razón, porque Estados Unidos no puede ser agredido de que toda la gente, el 80% de más de 4,000 personas que hay varado en México son cubanos que quieren entrar a Estados Unidos. Pero ese régimen no tiene 60 años diciendo que esa es la desgracia del mundo, el capitalismo. Entonces, en esa hipocresía, México también, que es un vecino de Estados Unidos, no pone interés en frenar esa inmigración loca. Y Estados Unidos no puede ser agredido por una inmigración porque todos querramos vivir en Estados Unidos. No, Estados Unidos tiene que tener sus leyes y proteger sus fronteras, porque no puede recibir a todo el que quiere entrar a ese país. Estados Unidos tiene demasiados problemas de orden globales, problemas de terrorismo, problemas de tráfico de droga, de tráfico de gente, tiene demasiado problema en su frontera, bioterrorismo, etcétera, que no se puede dar el lujo de abrir esa frontera o tenerla a la loca. No, entonces Trump ha puesto freno a eso, pero no lo quieren ayudar. Nosotros debemos ayudar a Estados Unidos. Y México es el primero que está obligado a ayudar a Estados Unidos a frenar esa migración, porque miren cómo nosotros estamos sufriendo una migración loca de Haití. Pues Estados Unidos tiene el mismo derecho que nosotros a protestar. Trump tiene razón y quiere poner todas las trabas que haya que poner o las seguridades que tenga que poner en su frontera. Tenemos nosotros que apoyar eso, porque eso no va en detrimento de América Latina, porque Estados Unidos no se puede hacer cargo, o no vivimos criticando a Estados Unidos, no vivimos diciendo que es el imperio y que es malo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos para allá? Entonces no seamos hipócritas. Entonces, Estados Unidos, ahí en ese caso, en esa agresión migratoria, hay que defender a Estados Unidos. Y México se está apretando a eso, jugando a ese populismo y jugando con esa insania, que eso es malo, porque eso usted no puede dañar a Estados Unidos, que es su socio que está al lado. Entonces México no quiere tomar medidas en sus puertas, en Puebla, allá abajo en el sur, frenar esa inmigración loca. Nos callamos. Y cuando seamos agredidos, ahí queremos que nos defienda. Estados Unidos que mande un portaavión ahí a ver si puede controlar a Haití. No podemos actuar así. Yo creo que Estados Unidos tiene razón.
O si no nosotros, entonces tampoco tendríamos razón para defender nuestra patria, que nos la afecta una inmigración loca, la maledicencia, eso la afecta también, entonces no tenemos derecho a defenderla. Ese mismo derecho tienen los norteamericanos. Esa es la verdad, creo yo que es la verdad. A menos que querramos hacer como el avestruz. Bueno, señores, la Junta Central Electoral, nosotros decíamos, la Junta va a fallar a favor de los senadores porque no se van a clavar ese cuchillo ahí. Ahora, después que uno lee las declaraciones que dieron Aristide Victoria ayer, fue el que manejó la comisión esa bicameral que conoció esa ley, a todas luces. Esa ley fue aprobada como dicen los senadores, porque ellos no se iban a clavar el cuchillo. El arrastre no lo vamos a quitar porque eso le favorece a todos los senadores, favorece el arrastre. Ahora, que la gente de la oposición se opuso al arrastre y dijo que no quería que el arrastre, pero una cosa es que usted se oponga y otra cosa es que usted tenga fuerza para parar eso, pero no tenía fuerza para pararlo. Eso fue aprobado en el Senado, es verdad. También en la Cámara de Diputados dicen ellos que, o dice el señor Aristide Victoria ayer, que también los diputados hubo una posición del PRM en el caso de Pacheco, Alfredo Pacheco, que negó, que dijo que querían que se eliminara el arrastre. Bien, pero lo aprobaron con el consenso de los demás partidos, dice Victoria ayer. Ahora el PRM, salir con esto ahora, yo creo que no, eso no es jugar limpio. Hay que jugar limpio. Realmente hay que jugar limpio. Ahora, que si ese error se deslizó en lo que se mandó a aprobar, a promulgar como ley, de que el arrastre no fue considerado como arrastre, sino que iba preferencial cada quien por su cuenta, y eso pasó así. Lo más justo es que la Junta entonces, yo ayer decía, bueno, la Junta va a ir a poner en manos de Lutero porque le van a mandar lo que ellos digan de ella. Pero si es así, la Junta tenía razón en decir, señores, mándenme las actas para yo ver qué fue lo que se aprobó allí, y yo creo que eso está correcto. Ahora, esa será una solución, yo no sé, tendrá que ser salomónica, porque ¿de quién es el error? Entonces en el Palacio no leyeron la ley tampoco para promulgarla con ese fallo, pues pudieron haberla devuelto. El consultor jurídico debió leer eso y decir, no, espérense, ¿qué es lo que hay aquí por fin? ¿Qué fue lo que se aprobó aquí? ¿Se aprobó así esto? Para tener una idea clara, ¿qué fue lo que pasó? Porque, señores, ahí en una oportunidad la ley de comunicaciones fue cambiada, pero de eso no quiere hablar el PRM, porque muchos de esos carcamales que ellos tienen ahí estaban allá, en el Congreso, cuando se hicieron todas esas bellaquerías. Entonces, ahí hay gente que parece que yo creo que están en el siglo, ¿qué siglo que están? En el siglo XIX. Ahora la ley de partido es mala, pero ustedes no fueron a apoyar al gobierno en esa ley de partido. Ahora las primarias cerradas y las abiertas también son malas, pero fueron ustedes que la aprobaron. Entonces, estas incongruencias, estas incoherencias realmente de políticos que a uno lo que le dan es pena a uno tener que pensar que el país puede caer en manos tan inhábiles para ser dirigido. Es una verdadera vergüenza. Señores, gracias por preferirnos. Hoy es el último día que estamos de esta Semana Santa. Mañana el canal tendrá una programación especial. Nosotros queremos que estos días que restan de la Semana Santa sean de verdadera reflexión, de esas reflexiones contra lo insanio, contra las actitudes procelosas, contra la maledicencia, que los hombres que cuidan y que deben cuidar la República actúen para lavar impurezas, lavar malas conciencias, a los políticos que respeten el país, que quieren este país, que trabajen por el bien del país, a los empresarios y a todo el mundo.
todos los ciudadanos de este país tenemos que actuar con limpieza, con seriedad. Vamos a reflexionar lo que tengan que reflexionar, lo que vayan a orar, que oren, o lo que vayan de procesiones, que vayan a ver los museos religiosos que tenemos nosotros muchísimos, los tronos, las velas, que nos convirtamos en los verdaderos penitentes, en nazarenos, todo lo que usted quiera ir a ver, aquellos movimientos, diríamos, de procesionarios de la Iglesia Católica o los actos que hagan otras iglesias cristianas. Bueno, pero hagámoslo como ciudadanos realmente respetuosos. Prudencia, límites con el alcohol y límites con el exceso de comida, porque eso también daña a uno. Gracias por su atención y nos vemos entonces el próximo lunes, que es ya cuando reiniciamos estas actividades no religiosas. Gracias por preferirnos y que la pasen muy bien.